muchos protestantes afirman con seguridad, solo la Biblia es la autoridad suprema de fe. Pero hay una pregunta que desarma por completo ese principio. ¿Cómo sabes que lo que tienes en tus manos realmente es la palabra de Dios? Y no se trata solo de un libro o de un versículo en particular. La pregunta aplica a toda la Biblia, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a cada capítulo, a cada versículo, a cada palabra que consideramos inspirada. ¿Por qué? Y esto casi nadie lo nota. La Biblia no contiene la lista de los libros que forman la Biblia. En ningún lugar de las Escrituras se dice, estos son los 73 libros inspirados por Dios. Ni tampoco se menciona que sean 66, como enseñan algunas denominaciones protestantes. Entonces, ¿quién decidió cuáles libros eran verdaderamente inspirados? ¿Quién discernió entre los auténticos y los falsos? ¿Entre los divinamente revelados y los simplemente humanos? La respuesta no se encuentra en la Biblia. La respuesta se encuentra en la Iglesia. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía un Nuevo Testamento, tal como lo conocemos. Había evangelios circulando, cartas apostólicas auténticas y otras dudosas. Algunos cristianos leían el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás o el Pastor de Hermas como si fueran inspirados. Otros, en cambio, rechazaban el Apocalipsis, la carta a los Hebreos o la segunda de Pedro. No había consenso. Había fe, pero también confusión. Fue la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, la que discernió y definió qué libros eran realmente inspirados, reuniéndolos finalmente en el canon que hoy todos conocemos, los 73 libros de la Biblia. Y esto no ocurrió en un día. Después de siglos de oración, estudio y testimonio, los concilios de Hipona, 393, y Cartago, 397 y 419, confirmaron formalmente el canon bíblico, que más tarde sería ratificado por el Concilio de Trento, 1546, frente a la Reforma Protestante. Fue entonces cuando quedó fijado el canon completo, que incluye los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy. Por eso todo cristiano, católico o protestante, recibe la Biblia de manos de la Iglesia Católica. Algunos intentan objetar, pero los evangelios ya existían antes de esos concilios. Sí, existían, pero existir no es lo mismo que ser reconocido como inspirado. Cientos de textos cristianos existían en los siglos I y II. La verdadera cuestión era, ¿cuáles de todos esos escritos llevan realmente el sello del Espíritu Santo? Y esa respuesta no vino de un texto, sino de una comunidad viva, la Iglesia fundada por Cristo, la Santa Iglesia Católica. Jesús no dejó un libro, dejó una iglesia viva, guiada por el Espíritu Santo, a la que prometió, el Espíritu de la verdad los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Quien los escucha a ustedes me escucha a mí. Lucas 10:16. Fue esa iglesia la que discernió, custodia y proclama la palabra escrita. Fue esa iglesia la que reconoció la voz de Dios dentro de los escritos apostólicos. Y fue esa iglesia la que selló la Biblia que hoy todos leen, creen o critican. Por ejemplo, si preguntas a un protestante, ¿por qué crees que Tercera de Juan es palabra de Dios? Verás cómo se detiene, y puedes añadir, o Hebreos o Santiago o Apocalipsis o cualquier otro libro, explícamelo. Entonces no podrá responder, porque la Biblia no contiene en sí misma la lista de sus libros inspirados. No puede decir porque la Biblia lo dice, porque la Biblia no lo dice. No puede decir porque el Espíritu me lo reveló, porque cada quien podría inventar su propio canon. Y no puede decir porque los estudiosos lo aceptan, porque eso sería apelar a una autoridad humana, no a la escritura sola que ellos defienden. En ese momento queda claro que, aunque no lo admita, el protestante cree en la autoridad de la Iglesia Católica cada vez que abre su Biblia. Y esto no vale solo para el Nuevo Testamento. También el Antiguo Testamento fue definido y preservado por la Iglesia. Jesús y los apóstoles usaron la traducción griega llamada Septuaginta, que contenía los libros llamados deuterocanónicos, Sabiduría, Tobías, Judith, Macabeos, etc. Pero 1500 años después, los reformadores protestantes los eliminaron.
y junto con ello, modificaron ciertos pasajes y alteraron el sentido de varios versículos, adaptándolos porque no concordaban con sus nuevas doctrinas, cambiando a su modo y transformando la Biblia que el mismo Cristo conoció. Por eso, cuando un protestante dice «yo creo en la Biblia», la pregunta siguiente es inevitable. ¿En cuál? ¿En la que Cristo y los apóstoles usaron o en la que Lutero redujo? En realidad, el Espíritu Santo no inspiró una lista de libros. Inspiró la Iglesia que, con su asistencia, reconoció esos libros. Por eso, cada palabra, cada versículo, cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento es reconocido como inspirado por autoridad de la misma Iglesia Católica que Cristo fundó. La fe en la Biblia presupone la fe en la Iglesia que la definió. Y rechazar esa Iglesia es como morder la mano que te dio la palabra. San Agustín lo resumió con claridad perfecta. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia. Así que la próxima vez que alguien diga, solo la Biblia, recuerda esto. Sin la Iglesia, no sabrías ni qué es la Biblia. Sin el Espíritu Santo que la guía, no sabrías distinguir entre palabra inspirada y palabra humana. Pero existe otro argumento protestante, uno que pretende ser muy refinado en su forma, pero internamente se contradice, intentando filosofar la fe para quitarle a la Iglesia participación real y constitutiva. Sostienen que la Biblia posee autoridad por sí misma, por su verdad ontológica y su origen divino, y que el papel de la Iglesia ha sido solo de custodia, como algo contingente y prescindible. Pero esa idea contradice el mismo diseño de Dios. El Verbo Eterno no vino a dejar un libro suelto en la historia, para ser escrito y custodiado por cualquiera. Vino a fundar un cuerpo vivo, en el que su palabra siguiera resonando. A Pedro le entregó las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Mateo 16, 18, 19. A sus apóstoles les dio su espíritu y la autoridad de perdonar los pecados. Juan 20, 21, 23. Y por medio de Pablo reveló que la Iglesia es su cuerpo, y él su cabeza. Efesios 1, 22, 23. Por eso, pretender que la Iglesia solo custodia pero no participa de la autoridad divina, es negarle a Cristo su propio modo de permanecer en el mundo, porque el misterio no termina en la encarnación, sino que continúa en la unión viva entre Él y los suyos. Como dijo Jesús, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Permanezcan en mí como yo en ustedes». Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15, 1, 5. El cuerpo y la cabeza son inseparables como la vid y sus ramas, comparten la misma vida, la misma savia, el mismo espíritu. El sarmiento no solo custodia el fruto, sin él no hay fruto. Fuera de esa comunión la rama se seca, el fruto muere y la palabra pierde su raíz. Por eso, reconocer a Cristo pero negar su Iglesia o reducirla a custodia es como decir que se ama la vid, mientras se desprecia el sarmiento que lleva su fruto. No se puede amar la cabeza y despreciar o minimizar el cuerpo. No se puede decir creo en Cristo y rechazar o relegar a su Iglesia. No se puede reconocer la palabra y negar el organismo vivo que la encarna. Separar la Iglesia de su autoridad es mutilar al mismo Cristo, porque fue Él quien quiso hablar, perdonar y obrar a través de su Iglesia, y quien la hizo partícipe de su poder. Negarle ese don es reducir a Dios y separar la cabeza del cuerpo, es alejarse de aquel que lo llena todo en todo. La Biblia es teopneustos porque Dios inspiró a hombres dentro de la Iglesia, no fuera de ella. No fue un rayo que cayó, cumplió un cometido y se extinguió, o que solo sirvió para cuidar y transmitir. Negar la verdadera realidad de la Iglesia como fuente viva es un absurdo ontológico, porque Cristo y su Iglesia no son dos realidades separadas, sino un solo ser, como la vid y los sarmientos, inseparables en su vida, su savia, sus frutos y su verdad. Porque fue la Iglesia Católica, y solo la Iglesia Católica, la misma que fue reconocida desde los primeros siglos,
nombrada ya en el siglo I y II, para distinguirse de las sectas y herejías que surgían en contra, la que mantuvo ininterrumpida la sucesión apostólica y la enseñanza recibida de Cristo, la que, asistida por el mismo Espíritu que inspiró la Escritura, reconoció, custodió, transmitió y encarnó la palabra eterna de Dios. Y esa palabra sigue viva en su iglesia, no encerrada en un libro, sino presente en el mismo Cristo, que prometió permanecer con ella hasta el fin de los tiempos. Porque la verdad no se fragmenta ni se inventa, se recibe. Y solo quien escucha a la Iglesia Católica escucha al Hijo, y solo quien escucha al Hijo escucha al Padre. Todo aquel que se aparta de esa voz puede citar la Biblia, pero ya no escucha al Dios que la inspiró. Edmundo Garme.